Erzsébet Báthory, también conocida como Elisabeth Báthory, fue una aristócrata húngara que se ganó el apodo de la Condesa Sangrienta, ya que mató a más de 650 niñas y jóvenes para bañarse en su sangre y así perpetuar su belleza. El número nunca fue comprobado a cabalidad, pero esto no impidió que ganara el infame récord de ser la mayor asesina serial de la historia. Vivía en un imponente y tenebroso castillo, entre salas de tortura y centenares de gatos negros, donde combinaba la magia sexual y la magia negra a medida que profundizaba en su bisexualidad, llevada siempre por el lado más atroz y criminal en una época muy oscurantista. Fue quizás la mayor representación histórica de una vampiresa. Los Báthory eran una familia poderosa. El primo de Erzsébet era el primer ministro de Hungría y su tío el mismísimo rey de Polonia. El escudo de la familia Báthory reflejaba la ferocidad de su familia. Mostraba un dragón que el patriarca Vitus Báthory había logrado dar muerte y los 3 dientes que representan las heridas de la lanza con las que hirió a este animal. En este árbol genealógico, las ramas se cruzaban con frecuencia, hubo locura heredada y salvajismo hacia sus siervos. Ella misma era producto de la relación endogámica entre los primos Anna y George Báthory. Hoy sabemos que era epiléptica, pero en ese entonces se le atribuía su enfermedad a propiedades demoníacas, ya que sus convulsiones e intensos dolores de cabeza no tenían explicación alguna. Mezcló la barbarie y el refinamiento de manera magistral, la ciencia y la superstición. Tuvo una fuerte formación religiosa, sabía leer y escribir, a diferencia de la gran mayoría de aristócratas de esa época. Además, hablaba griego, latín, alemán y practicaba alquimia y esoterismo a puerta cerrada. A los 15 años se casó con Ferenc Nadasdy, pero antes de la opulenta boda, a la que asistieron más de 4.500 invitados, tuvo varios amantes, incluso un hijo, quien le fue arrebatado y criado por campesinos. Como regalo de bodas, Erzsébet recibió por parte de su marido el imponente castillo de Kaštice, en la actual Eslovaquia. Era la manera de asegurarle una herencia en tiempos en los que todo quedaba para los descendientes varones. Mientras Nadasdy peleaba en el frente contra los otomanos, ella administró los bienes y propiedades del matrimonio. Su creciente locura no era un inconveniente a la hora de ser una monarca competente. Tardaron 10 años en tener a su primera hija, y luego nacieron 2 niñas más y un niño. Ambos tuvieron amantes, cometieron excesos y amasaron una gran fortuna gracias a los tesoros de la guerra. Descubrieron con el tiempo que tenían aficiones en común, como la tortura carnal, por lo que intercambiaban cartas en las que detallaban métodos de tortura y cómo mejorarlos. Uno de ellos consistía en flagelar con ortigas y no con cuero a sus siervos, ya que esto producía un efecto mucho más doloroso y dañino para la piel. Los martirios variaban con el clima. En invierno bañaban a sus víctimas en agua helada. En verano las untaban con miel y las dejaban al designio de las abejas. En aquellos años no era raro que los nobles tuvieran sus propias cámaras de tortura donde azotaban a los campesinos, cuyo valor era incluso menor al del ganado. A Ferenc se le conoció como el caballo negro de Hungría, por la violencia que ejercía adentro y fuera del campo de batalla, y debido a que pasaba largas temporadas en combate. La condesa Báthory aprovechó sus horas de soledad para dar rienda suelta a sus deseos, al esoterismo y a la alquimia más oscura.
tratando de conseguir una cura para el envejecimiento, cosa que le obsesionaba después de haber dado a luz y criado a 4 hijos. Ferenc falleció en 1604, mientras luchaba en el frente. Después de quedar viuda, Erzsébet se aisló del mundo, sumergiéndose en la magia negra, por lo que se deshizo de sus amistades. Comenzó a rodearse de personajes perversos para que la acompañaran en su lujuria. La historia cuenta que un día, una joven sirvienta le tiró del pelo mientras la peinaba. Enojada, Erzsébet le dio una cachetada con un guante de cuero forrado en púas de metal, desgarrando su rostro. Unas gotas de sangre salpicaron el rostro de la condesa, quien después de esto aseguró que las arrugas habían desaparecido y que su piel recuperaba la suavidad y lozanía. Báthory se obsesionó con mantener la belleza y la juventud, con baños de sangre a través de los años. Dárbula, una anciana bruja devenida en su principal consejera, le habló de los beneficios de los rituales de la magia roja, baños de sangre virginal que aseguraban una completa recuperación de los tejidos de su piel. Entre las torturas más populares había una que consistía en colgar de los pies a una criada desnuda y perforarla para que su sangre cayera en una tina donde Erzsébet se bañaba y bebía de esta sangre. A partir de ese momento, la escalada de violencia fue en aumento. El ritual se multiplicó por cientos y cada vez de manera más salvaje. Janos Fixco, un enano, era el encargado de reclutar a las jóvenes campesinas para atraerlas al castillo, con falsas promesas de empleo y techo, pero ninguna volvía a ser vista. Los rumores sobre lo que sucedía en el interior del castillo de Castice se esparcieron, y llegó el momento en el que ocultar los cientos de cadáveres se convirtió en un problema. El hedor era tan insoportable que tuvieron que llevar los cuerpos hasta un campo cercano de la ciudad y sepultarlos en fosas comunes. Sus crímenes fueron ignorados durante décadas. Los siervos habían dejado, hacía ya muchos años, de enviar a sus hijas al castillo, y cuando éstas comenzaron a escasear, Erzsébet ideó una especie de internado ficticio donde pretendía educar a las hijas de otros nobles, hasta que, en una oportunidad, una de estas jóvenes logró escapar de la fortaleza y relató en detalle los horrores que ella y muchas otras chicas habían sufrido, lo que llamó la atención de las autoridades por fin. El rey Matías II de Hungría ordenó la investigación de este castillo. Entraron al lugar el 30 de diciembre de 1610. De inmediato, los sacudió un fuerte olor a sangre y muerte. La condesa y su séquito de hechiceros fueron atrapados en medio de uno de estos ritos sanguinarios. En el calabozo pudieron hallar a algunas de sus víctimas aún con vida, así como sofisticados instrumentos de tortura, en los que destacaba la doncella de hierro, un sarcófago metálico forrado con púas afiladas que perforaban los órganos vitales de las víctimas. Desenterraron ese día 50 cadáveres solamente en los predios del castillo. El juicio se realizó en Vitka, actual Eslovaquia. Las acusaciones hablaban de canibalismo y orgías de sangre. Según el testimonio de un sirviente, 37 niñas y jóvenes de entre 11 y 26 años habían sido desangradas y sacrificadas frente a él. A veces, Erzsébet participaba en las orgías, a veces solo observaba, sentada con un vestido blanco, inmaculado, frente a un espejo por horas y horas, hasta perder la conciencia. Valiéndose de sus títulos nobiliarios, Erzsébet no compareció ante la justicia, aunque tampoco se le declaró inocente.
fue condenada a ser emparedada viva en su propio castillo. A través de una mínima rendija recibía comida y aire. Sola, rodeada de sus propios desechos, Erzsébet Báthory falleció 3 años después. El pueblo no quiso que fuera sepultada en la iglesia local y fue trasladada a una cripta familiar en otra ciudad. Por mucho tiempo se prohibió incluso mencionar su nombre. Según cuentan sus detractores, la historia de la condesa Báthory fue exagerándose con el paso del tiempo, lo cual no es de extrañar, debido a los prejuicios de la época, en la que una mujer poderosa era una rara avis, además del hecho de que el rey Matías II de Hungría estuviera interesado en los territorios del matrimonio Báthory-Nadasdy, y tras la muerte de la condesa, no demoró en acusar a sus hijos de traición, desterrarlos a Polonia y hacerse con el dominio de aquellos terrenos. Por la antigüedad de los registros históricos, el mito y la realidad suelen confundirse fácilmente. Se cuenta que la cifra de 650 víctimas apareció en el diario personal de la condesa. Este diario, sin embargo, nunca apareció. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Conocías la historia de Erzsébet Báthory? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchame en Spotify, YouTube o donde sea que escuches podcast. En la descripción de este video podrás conseguir enlaces de contacto, tiendas de mercancía oficial y redes sociales. Consígueme en Instagram como La Senda Opuesta. También podrás conseguir un enlace de PayPal donde puedes hacer donativos para que este canal siga creciendo. Yo soy Mark Olowski y te doy la bienvenida a la comunidad de La Senda Opuesta.